cosecharon ruina. Ya nadie les temía. Ya nadie creía en ellos, confiaba en ellos. Y empezaron la gente mala a venir contra ellos y a quitarles todo. Quedaron solos, desamparados, y empezó su ruina. Y cada día era peor su ruina. Y cada día era peor su ruina. 7 años de ruina, mi hermano. Y cada día era peor. Hasta que Dios tuvo misericordia de ellos después de 7 años y les envió, ¿qué les envió? Profeta, mensajero de Dios. Alguien que les dijera: ustedes están así, por si no lo recuerdan, porque han dejado a Dios. Amén. Han dejado la roca y han cimentado su casa sobre la arena. Y cuando ustedes tuvieron la casa sobre la roca, esa casa que estaba bien fundada sobre la roca, ¿qué hicieron? La abandonaron. La abandonaron. Hay que ser un poco loco para dejar una casa bien hecha. Amén. Tiene que haber algo que te atraiga demasiado para que dejes una casa bien hecha y te vayas a una casa mal hecha. Tiene que haber algo que te atrajo y te bloqueó. Porque imagínate, si tú estás bien, tienes una casa bonita, bien hecha y todo, tienes un buen negocio o un buen ingreso, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué vas a abandonar todo eso y te vas a ir allá donde sabes que te va a ir mal? O de pronto te bloqueas tanto, ¿cierto?, que uno se olvida. Pero ¿qué es lo que puede bloquear el entendimiento del ser humano? La altivez, la arrogancia, la soberbia. Y eso bloqueó a Satanás. Y eso bloquea a cualquiera. Amén. Bloquea su entendimiento, la soberbia, la arrogancia, la altivez. Y aún dice la palabra que hay demonios que inducen, que poseen al ser humano, lo bloquean, lo inducen. Y cuando ya están fracasados en el suelo, el demonio ya le dice: mátate, acaba con tu vida. Ya no tienes esperanza en nada, le dice el demonio. ¿Por qué? Porque tú dejaste a Dios. Y mira, ¿tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? No, ya mátate, acaba con tu vida, destruye, acaba con tu vida. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es fiel y que si el hombre peca, si el hombre se aleja de Dios porque de pronto se deja arrastrar por su altivez, y cuando el hombre vuelve en sí, ahí está Dios para nuevamente restaurarlo. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que hemos creído. Él siempre estará con su mano extendida. Él no nos va a obligar a volver. Él va a esperar que volvamos en razón y digamos: me vuelvo al Señor. Porque sé que allá sí hay vida, allá sí hay esperanza, allá sí hay bendición. Con Él tengo todo lo que necesito. Amén. Amén. Y eso es lo que Israel sabía. Por eso es que Israel se vuelve a Dios. Por eso es que Israel empieza nuevamente a invocar a Dios, dice Jueces 6. Y entonces Dios le envió el profeta. Ahora, ya Dios le envió el profeta. Esa es la primera parte. Le envió el profeta para que ellos entiendan por qué están así, si es que lo habían olvidado, para hacerles un recordar. Y les dice: ¿de dónde creen ustedes que Dios sacó a Israel? De Egipto. ¿Acaso ustedes lo han olvidado? Les dice a ellos, porque obviamente los que salieron de Egipto ya habían muerto. La historia de los hombres que salieron de Egipto mueren, culmina en el libro anterior, que es Josué. En el libro de Josué es donde están ya los hombres.
los que salieron de Egipto, los últimos que quedaron. Y cuando empieza el libro de Jueces, ya eran los hijos de ellos los que estaban en la tierra prometida. Entonces, los hijos de ellos no habían vivido la historia de Egipto. Y como no habían vivido la historia de Egipto, ellos decían, nuestros padres nos dejaron ir. Nuestros padres. Pero no olvidemos que si tu papá es cristiano, no fue tu padre el que te dejó esa bendición, sino Dios. Amén. Es Dios el que dejó esa bendición y no nuestros padres. Por eso que Dios los recuerda y les dice, yo los saqué de Egipto a tus padres. Ellos eran esclavos allá. ¿O qué crees? Que ellos nacieron aquí. ¿O qué crees? Que ellos solo salieron de Egipto y llegaron hasta aquí. No, yo los saqué de Egipto. O sea que Dios estaba diciendo, todo eso que ustedes han tenido, esa abundancia y todas esas bendiciones, fui yo el que se las dio a sus padres. Mas ustedes despreciaron al Dios de sus padres, menospreciaron al Dios de sus padres. Su corazón se llenó de arrogancia, de altivez, de soberbia, y menospreciaron al Dios de sus padres. Por eso están como están. Ustedes me dejaron, bueno, yo dije, no me necesitan, así que bueno, pues sigan su camino. Dios estaba aquí y ellos se fueron lejos de Dios. Pero Dios en su misericordia escuchó el clamor y entonces envió al profeta. Y después del profeta, Dios decide hacer algo por él. ¿Qué hace Dios? Mire esta parte, ponga atención a esta parte, el obrar de Dios. No es que Dios les mandó el profeta y dijo, bueno, sigan ahí arruinados. No. Después de 7 años, dice la palabra, Dios empezó a trabajar en favor de sacarlos de la condición en la que estaba Israel para traerlos nuevamente a bendición, a prosperidad. Por amor y por misericordia nada más, porque ellos habían hecho todo lo malo para estar en esa situación y nada bueno habían hecho para estar en esa situación. Es más, seguían en el pecado. Después que los profetas vinieron, ellos no dejaron el pecado, ellos siguieron en lo mismo. Miren, hermano, como gente cuando uno va y les predica y les abre la palabra y les dice Dios a través de la palabra, estás así, estás viviendo en desgracia, en pobreza, en enfermedad, en injusticias y en todo. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo lo malo. Y esas personas en ese momento escuchan, lloran, se ponen a orar contigo, vienen 2 o 3 veces a la iglesia y después nuevamente se van a seguir la vida del mundo, a seguir en la vida del mundo. Igual hizo Israel. No es que Israel aquí se arrepintió, no dice el pasaje que Israel se arrepintió, siguió en la vida del mundo. Pero Dios en su grande misericordia, ¿qué hizo? Dios dijo, voy a ayudarlos. Hombre, pero si siguen haciendo lo malo, ¿por qué los vas a ayudar? Déjalos ahí. Si están haciendo lo malo, siguen en su pecado, siguen ahí en la idolatría, siguen ahí en todas esas cosas. ¿Por qué los vas a ayudar? Pero Dios, como el Padre que ama a sus hijos, aunque tú veas a tu hijo como lo veas, tú lo amas y lo vas a querer ayudar. Amén. Amén. Aunque lo aconsejas y no te hace caso, pero tú dices, hombre, voy a ayudarlo. ¿Será que habrá comido este malcriado? ¿Será que habrá comido? Hijito, ¿ya comiste? No, no he comido. Bueno, ya te llevo algo. Y tú le llevas algo de comida, sabiendo que no te hace caso, sabiendo que te desobedece, sabiendo que hace lo malo, pero tú en tu amor ilimitado vas a ayudarlo. Amén. Si nosotros hacemos eso, dice el Señor en su palabra, y tu hijo te pide un pan y tú no le das una piedra, te pide un pescado y no le das una serpiente, tú siendo malo, dice el Señor. ¿Cuánto más Dios siendo bueno? Dios siendo bueno, Él siempre
que vivamos los resultados de nuestros propios desobediencia, de nuestra propia desobediencia. ¿Para qué? Para que entendamos la diferencia. Él nos puede evitar el sufrimiento, pero Él dice, es necesario que lo vivas para que tú sepas que ese camino no es bueno. Y eso es lo que le pasó a Israel. Dios dice que lo dejó 7 años para que viviera y experimentara, como el hijo pródigo, que fue y vivió muchos años allá en el dolor. Aunque el hijo pródigo sí se arrepintió, pero aquí el pueblo de Israel seguía en su idolatría. ¿Por qué sabemos que seguía en su idolatría? Porque más adelante la historia dice que Gedeón una noche fue y derribó los altares, las imágenes y todos esos ídolos a los cuales ellos les hacían fiesta y todo. Gedeón fue y los derribó. Miren, ¿por qué? Porque Gedeón era un hombre con otra mentalidad. Gedeón sí era un hombre que creía en Dios. Gedeón sí era un hombre temeroso de Dios. Gedeón no se había apartado de Dios. Gedeón, a pesar de que no tenía un conocimiento profundo acerca de Dios, que tenía el conocimiento que sus padres le habían dado, él no se había inclinado a lo malo. Amén. Amén. Es como cuando venimos de la casa a la iglesia, unas 10 personas, por decirlo. Viene papá, mamá, abuelo, abuela, tíos, hermanos, y viene un grupo como de 10 personas. Y todos escuchan la palabra. Pero de todos esos 10 que vienen, 1 o 2 son los que buscan a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que pasaba con Gedeón. De toda su familia, era él el único que buscaba a Dios con todo su corazón. Entonces, cuando Dios ve a Gedeón que lo buscaba, es que Dios se acerca a Gedeón y decide hacer algo a través de Gedeón. Miren, ahora, ¿quién era Gedeón? Un grande, un poderoso, un hombre estudiado, un hombre con muchas capacidades, un hombre rico. No. Mira lo que dice Gedeón: mi familia es la más pobre que hay en este pueblo. Imagínate tú, saca tus conclusiones. Mi familia es la más pobre que hay en este pueblo. Creo que Gedeón no tenía ni zapatos. Miren, nosotros por lo menos tenemos zapatos. Y ese hombre pobre que vivía en una, digamos así, en una escasez mayor que cualquier otro de la ciudad, creía en Dios. Eso es tremendo, ¿cierto? Que alguien tenga esa fe de creer en Dios, a pesar de las circunstancias. Pero él sí tenía algo que reclamarle a Dios. Y por eso es que él se atreve aquí en la historia. Y cuando viene el ángel de Dios, él le dice: ¿cómo? ¿Y dónde está nuestro Dios? ¿Por qué nos ha abandonado nuestro Dios? Si Él nos sacó de Egipto, nuestros padres nos cuentan toda la historia de todas las maravillas de Dios, ¿por qué ahora nos ha abandonado? Él estaba diciendo: si yo sé que Dios es misericordioso, sí, yo sé que hemos pecado, que el pueblo ha pecado, sí, pero también sé que Dios es misericordioso, también sé que Dios es fiel aunque seamos infieles, pero no veo eso, no veo la misericordia de Dios, veo la justicia de Dios, veo la grandeza de Dios, veo muchas cosas de Dios, pero lo que no estoy viendo es la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué no estaban viendo la misericordia de Dios? Porque Dios opera a través de seres humanos. Entendamos eso. Dios opera a través de seres humanos, o sea, trabaja a través de seres humanos. Él necesita seres humanos para ayudar a seres humanos. Amén. Amén. Y no había.
O sea, Dios dice, yo quiero mostrar mi misericordia, pero nadie quiere trabajar conmigo. O sea, ¿cómo te muestro mi misericordia si no hay nadie que quiera que diga amén, Señor, vamos a hacerlo? Entonces, cuando Dios viene a Gedeón y Gedeón le dice eso, Dios le dice, bueno, ¿quieres darme misericordia? Sí, bueno, listo, únete a mí. Vamos a luchar contra el enemigo. Vamos. ¿Quieres darme misericordia? Bueno, listo, vamos. Pila, como hicimos acá nosotros. Y Gedeón dice, Señor, pero yo ¿cómo te voy a servir? O sea, soy el más pobre. Si hablamos de educación, yo casi no he estudiado. Si hablamos de economía, yo casi no tengo economía. Si hablamos de reconocimiento, de fama, de liderazgo, ¿quién me va a escuchar a mí si soy el más pobre? ¿Quién me va a poner atención? O sea, soy de lo vil, soy de lo último, soy de lo que la gente dice, no, mire ese miserable, pobre, burro que va por ahí pasando. Él se sentía así, o sea, un hombre con demasiado límite. Pero ante sus ojos y ante los ojos del mundo, él podía ser un hombre con demasiado límite. Pero ante los ojos de Dios, era justamente lo que Dios necesitaba para mostrar su gloria. Amén. Les pongo un ejemplo aquí. Un hombre se encuentra un pedazo de metal en acero, un pedazo de metal en acero. Este hombre lo recoge, ese pedazo de metal, ¿cierto? Lo lleva a su casa y este hombre enciende un fuego, mete el pedazo de metal al fuego, coge un martillo grande y empieza ese metal a darle forma, a golpearlo, a golpearlo, a golpearlo, y pasó días trabajando con ese pedazo de metal, y al final ese pedazo de metal, ese bola, podemos decir, o pedazo de acero, él formó una hermosa espada de ese pedazo de metal que estaba tirado, que nadie lo pasaba ni si yo para qué quiero eso, decía la gente, no hombre, deja eso ahí tirado. Pero cuando él pasa y lo ve, lo recoge, y en su mente dijo, aquí tengo una espada. Obviamente tenía que llevarla y empezar a ponerla en el fuego y después empezar a trabajarla y a trabajarla y a trabajarla hasta convertirla en una hermosa espada. Dios nos ve así a nosotros. Dios pasa por algún lugar y ve a un hombre que para el mundo no sirve, o una mujer que para el mundo no sirve. Dice, esta mujer no sirve para nada, estéril, pobre, sin educación, buena para nada, con defectos, chismosa. No, hombre, o ve a un hombre, este hombre borracho, loco, vicioso, ladrón, y el mundo lo ve de lo peor a ese hombre. Pero Dios dice, aquí veo yo un instrumento al cual yo lo puedo trabajar y convertirlo en un siervo de Dios. Amén. Amén. Así como ve Dios. Entonces, cuando Dios ve a Gedeón, Gedeón mismo se miraba a sí mismo como lo ve el mundo, porque el mundo a veces te pone en la cabeza que tú eres eso, lo que el mundo dice, y desde niño te van metiendo en la cabeza que tú eres eso. Por ejemplo, había un niño que era un poquito amaneradito así, el niño, porque vivía con mujeres en casa. Entonces, al vivir con mujeres en casa, él iba adquiriendo
la forma de pronto de comportarse, de sentarse, como se siente una mujer, las delicadezas de una mujer, todo eso el niño iba adquiriendo. Y cuando iba creciendo empezaron a decir las personas que ese niño tenía problemas de homosexualismo. Y hubieron personas que empezaron a tratarlo como un homosexual. Y hubieron personas que empezaron a abusar de ese niño porque pensaban ellos que él era un homosexual y él se aceptó a sí mismo como un homosexual y dejó que lo abusaran como un homosexual. ¿Por qué? Porque eso le metieron en la cabeza. Miren, y se convirtió en un homosexual. Y él andaba por ahí diciendo que sí, que él era un homosexual porque pues eso era él. Pero cuando un día él llega a la palabra, se da cuenta que él no era un homosexual, que el mundo lo había convertido en eso, pero que él eso no era. Y entonces él va a Cristo y le dice: Señor, conviérteme en el hombre que tú quieres que yo sea. Y es donde él se hace hombre, se casa, tiene su esposa, sus hijos, y hoy es un pastor, un hombre de Dios, porque él entendió que él no era un homosexual, que el mundo hizo de él un homosexual. Amén. Amén. Y eso pasa con mujeres también. El mundo las hace prostitutas. De 12, 13 años ya las empiezan sus mismos, a veces padres, las venden como prostitutas, o su misma familia, o sus mismos vecinos. Alguien la induce, alguien le dice: vende tu cuerpo, mira, ahí te van a dar tanto, y se convierten en prostitutas. O alguien la invita a una fiesta y dice: vamos a bailar, vamos a divertirnos, hombre, mira, tú tienes derecho a divertirte, y esto. Y la convierten en una mujer de la calle, una mujer de discoteca, una mujer de bar, la convierten en una mujer. Dicen: tómate tus tragos, tú tienes derecho a tomarte tus tragos, y la convierten en una mujer adicta al trago. Y después dicen: no, hombre, tú tienes derecho también a fumarte un tabaco, y la convierten también en drogadicta a esta mujer o a este hombre. Ese es el mundo. El mundo hace con nosotros lo que el mundo quiere, nos esclaviza si nosotros nos dejamos esclavizar. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que no somos nada de eso. Y cuando Gedeón viene a Cristo, cuando Gedeón tiene su encuentro con Dios, y cuando Gedeón empieza ya a vivir en la presencia de Dios, es que Gedeón se da cuenta quién es él realmente. Y se convierte en uno de los grandes líderes de aquellos tiempos. Y Gedeón se convierte en el líder más grande de aquel tiempo en Israel. Se convierte en un Josué. Se convierte, por eso que dentro de la historia, Gedeón es uno de los líderes de Israel. Israel tuvo un líder como Moisés, tuvo un líder también como José, ¿cierto? El que llegó a ser rey en Egipto. Israel tuvo un líder como Josué, que fue el que los metió a la tierra prometida. Israel tuvo un líder como Gedeón, que los sacó de esa etapa tan difícil que venían los madianitas, los amalecitas, y muchos otros venían a devorar sus sembríos, sus animales, y se los llevaban esclavos. Ellos tenían que esconderse porque se llevaban esclavos a sus hijos, se llevaban sus animales, se llevaban todo lo que tenían y los dejaban pobres. Esta gente estaba esperando que ellos empezaran a prosperar para venir y llevárseles todo. Ese es el mundo. El mundo está esperando que tú mejores. Y cuando tú no tienes nada, y cuando tú estás pobre ahí en tu casa, nadie viene a verte. Tú los llamas por teléfono, ni te contestan porque saben que tú les vas a pedir algo. Les mandas un mensaje por WhatsApp, te dejan en visto, porque saben que les vas a pedir algo, porque no tienen. Pero cuando ya te ven bendecido, cuando ya te ven que ahora manejas dinero,
que ahora tienen carro, moto, buena casa, negocio, buen empleo y todo, ellos son los que te llaman y te buscan para que les des, y te buscan para invitarte a fiestas, y te buscan para que seas el padrino, la madrina, y te buscan para que seas el no sé qué, para el matrimonio, para el cumpleaños, para este y para el otro. Te buscan porque saben que tú tienes plata. Y eso hacían los madianitas y los amalecitas y toda esa gente. ¿Cuándo venía Israel? Cuando veían que había cosecha, cuando veían que había dinero. Pero cuando ya los dejaban arruinados, nuevamente se iban y los dejaban en la ruina. Así es el mundo. El mundo va a estar contigo cuando tengas abundancia, pero cuando no tengas nada, cuando estés en enfermedad, cuando estés en escasez, ellos se van. Son como las cosas, solo vienen cuando tienen, cuando hay. Amén. Pero Dios no. Dios está contigo en la abundancia, en la escasez y en todo tiempo, porque Él nos ama. Y Él va a estar ahí con su brazo extendido siempre para levantar. El mundo te va a decir: deja la iglesia, hombre, vamos a divertirnos, vamos a esto y al otro, sí, porque ve que tú tienes. Pero si tú no tienes, no te busca. Te buscará una o dos veces, pero no te va a buscar siempre, porque ellos buscan a los que tienen dinero para gastar. Eso es lo que buscan ellos: dejarte pobre, arrinconarte y dejarte sin nada. Eso es el mundo, los amalecitas, los madianitas. Pero Dios está ahí siempre para decirte: aléjate de eso, ven, acércate a Dios, camina con Dios, y vas a ver cómo la vida te va a dar abundancia, porque este mundo que ha sido creado por Dios está hecho para que el que hace bien reciba abundancia. El mundo ha recibido una orden de parte de Dios, o sea, el universo, la naturaleza, el mar, el cielo, todo ha recibido una orden: dale abundancia al que hace el bien. Esa es la orden que ha recibido la naturaleza. Y cuando la naturaleza te ve haciendo el bien, la naturaleza dice: toma, y toma más, y toma más. Y el mismo universo se pondrá a tu favor y te servirá. El mismo universo de bienes y de cosas y de todo se pondrá a tu servicio. Porque el hombre es el amo y señor de este mundo. Pero sucede de que el hombre, en vez de ser el señor de este mundo, es el esclavo de este mundo. ¿Cómo es que el amo se convierte en siervo del siervo? ¿Por qué? Porque deja a Dios. Simplemente porque dejó a Dios. Y cayó en ignorancia, y cayó en tinieblas, y su misma mente está deteriorada. Y el hombre se cree un drogadicto, y el hombre se cree un homosexual, y el hombre se cree una prostituta, y el hombre se cree un miserable, y el hombre se cree un don nadie. ¿Por qué? Porque el mundo ha hecho eso de él. El hombre se ha sometido al mundo, y el mundo es el amo del hombre, y lo convierte en lo que el mundo se le antoja. Pero cuando el hombre deja el mundo y viene a Cristo, entonces el Señor lo levanta como al hijo pródigo, pone un anillo en su mano, lo viste de ropas elegantes, y le pone una corona en su cabeza y lo convierte en un príncipe, en un hombre de Dios. Amén. Amén. Y finalmente, nosotros hemos sido creados con propósito. Con propósito. O sea, cuando venimos a Dios nos damos cuenta para qué hemos sido creados. Nosotros somos el modelo a seguir de las generaciones que vienen después de nosotros. Israel de esta historia no era un modelo a seguir, o era un modelo a seguir pero para lo malo.
y no para lo bueno. Era un modelo a seguir de sus hijos y de las generaciones que vendrían después, pero para lo malo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite toda esta situación para que las generaciones que viniesen después dijeran: yo no voy a caer a donde ellos cayeron. Yo no voy a hacer lo malo para no estar en la situación en la que ellos estuvieron. Y se levanta un Gedeón que creía en Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Gente que se levante como se levantó Gedeón. Amén. Amén. Y se levantó un Gedeón que a pesar de todo siguió creyendo en Dios. Y a pesar de sus limitaciones dijo: yo voy a caminar con Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si el dueño del oro y la plata está contra nosotros, cosas grandes haremos en esta vida. Porque el Señor dijo: mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harán. Amén. Amén. Entonces sucede de que se levanta un Gedeón y empieza a buscar dentro del pueblo todos los que pensaran como él. Empieza Gedeón en la búsqueda de hombres y sale Gedeón con esa fe, con esa convicción. Ya no era el Gedeón que se sentía el más pobre, que se sentía el último, que se sentía insignificante, no. Se levantó ahora con fe. Y aunque alguien le dijera: Gedeón, hombre, tú eres esto y esto. No, Señor, yo no soy esto. Gedeón, tú eres un homosexual. No, ya no. Gedeón, tú eras un pobre diablo, miserable, enfermo, que no tenía nada. Ahora estoy en Cristo. Y ahora en Cristo tengo toda bendición. Amén. Amén. Entonces Gedeón se levanta y con esa actitud empieza también a contagiar a otros también que estaban en la situación que él había estado. Iba y levantaba a un homosexual, a una prostituta, a un drogadicto y le decía: vamos, que Cristo me ha levantado a mí. ¿No te acuerdas cómo andaba yo? Sí, yo me acuerdo cómo andabas tú. Mírame ahora con mi hombre. Sí, vamos para la iglesia. Vamos a buscar a Dios. Y entonces Gedeón fue recolectando gente y muchos empezaron a seguir a Gedeón porque veían la transformación de Gedeón, veían a un Gedeón distinto, veían a un Gedeón atrevido pero para desafiar el mal, un Gedeón con otra actitud, con poder de Dios, un Gedeón que empezó de haber sido el último, ahora era el líder, era el hombre más influyente que había en ese lugar y la gente sorprendida: hombre, este Gedeón me ha estudiado, y este Gedeón